Ahora sí, vamos a empezar así. Si se tienen que retirar por el parcial, bueno, si vamos a terminar esta parte. Es la continuación de la unidad 5 que habíamos empezado la última clase teórica, que vimos frenados de motores de corriente continua en ese caso, y hoy vamos a ver los motores de corriente alta. Sí, puse grave. Bueno, como ustedes se acordarán, esto se da en el caso que nosotros necesitemos hacer una parada de la máquina de alguna forma un poquito más precisa o que no gire sola debido a la inercia propia que puede llegar a tener la máquina. Lo que puede dar lugar a tiempos de frenados bastante elevados, o bien puede pasar que la máquina se acelere en sentido contrario en el caso de que, por ejemplo, esté levantando una carga, en el caso de un montecarga. Entonces, bueno, bien, como dice ahí, o dice en el apunte, debido al peso de la propia carga, puede pasar que la máquina no solo que se frene, sino que empiece a girar en sentido contrario. Entonces, cuando esto no es deseable, debemos disponer de diferentes métodos de frenado que nos aseguren un frenado un poco más continuo, más controlado, y en algunos casos, como necesitamos, que sea mucho más rápido. Evidentemente, este tipo de frenado va a incidir en la calidad del proceso que nosotros estamos teniendo, en la calidad del producto fabricado. ¿Sí? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, profe, se escucha. Ok, perfecto. Entonces, cuando nosotros, evidentemente, como le decía recién, si deseamos que la máquina pare de forma inmediata, digamos, después de conectar el motor de la red o de la línea de alimentación, necesitamos recurrir, evidentemente, a algún tipo de frenado que, para el caso de máquinas de corriente continua, ya los habíamos visto. ¿Cuáles son estos métodos de frenados que podemos frenar? Algunos de ellos, en el caso de máquinas de corriente alterna, de tipo asincrónica, que es la que más se utiliza a nivel industrial, eh, son bastante similares a las que habíamos visto para el motor de corriente continua y frenado por recuperación de energía, contracorriente o el frenado dinámico o reostático. ¿Sí? O sea, estas tres eh, coinciden bastante con las que habíamos visto nosotros la clase pasada para el caso de los otros motores, ya sea el Shunt o el Serie en el caso del motor de corriente continua. Eh, en el primero del caso, que es el caso de frenado por recuperación de energía, ¿qué pasaba en el motor de corriente continua? ¿Qué es lo que hacíamos? ¿En qué parte, en qué cuadrante estábamos trabajando? ¿En qué consistía? ¿Se acuerdan? Recuperación de energía. Ahí en ese dibujo, en ese gráfico, están expuestos los tres métodos de frenado, más el motor funcionando como motor, propiamente dicho. En el caso de recuperación de energía, lo que se hacía básicamente era acelerar la máquina por encima de su velocidad, en el caso de un motor de corriente continua, de su velocidad de vacío ideal, o en el caso de un motor de corriente alterna, como es el caso de un motor asincrónico, elevar la velocidad por encima de la velocidad de sincronismo. ¿Sí? Este omega 0 en el gráfico vendría a ser nuestra velocidad de sincronismo. Sabemos que el motor de corriente alterna funciona siempre a una velocidad inferior a la velocidad de sincronismo, de ahí su nombre y su principio de funcionamiento. Entonces, cuando nosotros al motor, mediante alguna carga externa, logramos acelerarlo por encima de esta velocidad, nos pasamos al cuadrante número 2, ¿sí? Y estamos trabajando en un régimen de frenado, estamos obteniendo un par de frenados en el eje de la máquina, que va a tender a llevar al motor a su velocidad eh, de sincronismo y menor a eso todavía, ¿sí? La velocidad propia de la máquina. Estas características, como vimos para el motor de corriente continua, aunque en el caso de corriente alterna es un poco más difícil de demostrar matemáticamente, son continuaciones, como vemos en el gráfico, de las características mecánicas de la máquina trabajando como motor. ¿Sí? Si se fijan, lo que tenemos en el cuadrante 1 son la característica mecánica de la máquina con una resistencia adicional igual a 0,
con una resistencia adicional de un valor y con una resistencia adicional de un valor mayor al anterior, ¿sí? Esto lo que nos va haciendo, lo que nos va produciendo la máquina son estas características rheostáticas. Y estas características rheostáticas son las que, sus continuaciones, sus prolongaciones, son las que nos dan las características de la máquina funcionando como freno, ¿sí? Bueno, está escrito lo que estaba diciendo recién, que en el cuadrante 1 se encuentran las características de la máquina con motor para tres resistencias diferentes y a medida que la velocidad de la máquina sea cerca de la velocidad de vacío ideal, o la velocidad de sincronismo en este caso, el par motor tiende a cero. Bueno, eso se entiende, ¿no? A medida que nosotros nos vamos acercando a nuestra velocidad de sincronismo o velocidad de vacío ideal, el par que nos está entregando la máquina y por ende la corriente que está circulando en el rotor tendería a ser cero. De hecho, si se fijan, si seguimos el eje de las ábscidas, el eje de los pares, nosotros nos vamos a ir a medida que la velocidad va aumentando, acercando a par igual a cero y corriente igual a cero. Porque no tendríamos o no estaríamos entregando ningún tipo de par en el eje de la máquina. Por el contrario, nos pasaría a entregar la carga o lo que esté accionando la máquina, un par externo, ¿sí? Bueno, este sería nuestro, entonces, primer tipo de frenado. Cuando la velocidad sigue aumentando por el efecto del par exterior, pasamos a una velocidad mayor a la velocidad omega cero, a la velocidad de sincronismo, y el motor comienza a funcionar como generador en paralelo con la red, a la que nosotros pasamos de pronto a suministrar energía eléctrica, ¿sí? Como decía, en la parte superior del cuadrante están las características mecánicas con la máquina trabajando con este tipo de régimen de frenado. Hay una demostración también para ver matemáticamente por qué el par crítico de la máquina, ustedes saben que el par crítico de la máquina es este par máximo que puede llegar a entregar, es mayor en el caso de la máquina trabajando como generador que con la máquina trabajando como motor. Pero eso tenemos que entrar a trabajar con derivadas, con máximos y mínimos para determinar esos pares, y bueno, no nos vamos a meter en ese tema. Simplemente saber que en el caso de la máquina trabajando como generador, nuestro par crítico de trabajo es mayor al de la máquina trabajando como motor. Bueno, en este método se emplean en diferentes tipos de motores, en el cual podemos nosotros trabajar con cambio de número de polos, dispositivos de elevación, grúas, etc. ¿Cuál es el otro método que habíamos visto? Que lo podíamos tener de dos formas a este método. Es el método de frenado contra corriente. Ustedes se acuerdan, en el caso de un motor de corriente continua, lo que pasaba era que lo empezamos a exigir a la máquina, le empezamos a pedir mucho par en el eje, a tal punto que llegamos a frenarlo al motor, y si el par que le solicitamos al eje era incluso más grande que nuestro par de cortocircuito, la máquina empezaba a girar en sentido contrario. Bueno, en el caso del motor de corriente alterna es exactamente lo mismo. Vamos a mirar esta gráfica, por ejemplo, la que tenemos la resistencia más grande conectada en el rotor, nos va a producir, supongamos que la tenemos trabajando como motor, de pronto le empezamos a solicitar más par en el eje, tanto par que va a llegar un momento en que se va a parar la máquina, y si seguimos aumentando el par que le estamos solicitando en el eje, la máquina va a comenzar a girar en sentido contrario. A tal punto que si tenemos nuestro par de frenado MS y nuestro valor de velocidad omega P, con la máquina funcionando como generador, estaríamos trabajando en este punto que está acá, ¿sí? ¿Por qué elegí esta gráfica y no cualquiera de las otras dos? Si ustedes recuerdan, siempre les dije que el régimen estable de la máquina, la parte utilizable de la característica mecánica de una máquina de corriente alterna, es esta parte similar a una recta, ¿sí? O casi recta de la característica mecánica. Cuando nosotros nos empezamos a ir
a esta zona de la característica mecánica empezamos a trabajar en la zona inestable de la máquina y puede darse que la máquina funcione en un régimen inestable propiamente dicho. Entonces por eso nosotros tenemos que intentar trabajar en la característica o en la parte de la característica mecánica recta de la máquina, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Pasa cuando tenemos un par superior a nuestro par máximo que nos entrega la máquina. Evidentemente, para los valores de corriente que vamos a estar manejando nosotros, van a ser muy grandes. Imagínense que vean ustedes un motor de corriente alterna o el que sea, pero imagínenselo que le estamos solicitando más y más carga en el eje, el motor va a intentar entregarnos ese par, entonces la corriente que va a ir absorbiendo va a ser cada vez más grande. Entonces sí o sí vamos a tener que conectar algún tipo de resistencias que nos limite un poco ese valor de corriente que está circulando por la máquina. Igual que en el caso de la máquina de corriente continua, podemos lograr este régimen de frenado de contracorriente invirtiendo el sentido de giro o dos fases del arrollamiento estatórico de tal forma que se intente cambiar el sentido de giro del motor. Es decir, si a motor lanzado nosotros invertimos dos fases, claramente la corriente que vamos a estar haciendo circular por la máquina va a ser muy grande, pero vamos a tender a frenar la máquina. Evidentemente, si cuando el valor de la velocidad no llega a cero, no la desconectamos de la red, esa máquina va a empezar a girar en sentido contrario. Como vamos a ver en esta gráfica de acá. Lo que se ve es, bueno, la máquina conectada en un sentido de giro, acá a la izquierda, en un instante, y en otro instante lo que hacemos es invertir dos fases, entonces vamos a tener unas gráficas bastante similares a lo que veíamos en la clase pasada en motor de corriente continua. Es decir, la máquina está trabajando en el punto A. Previamente a hacer esa inversión de fases, le conectamos una resistencia para tener una característica mecánica similar a la descrita en esta parte de la gráfica, ¿sí? Cuando hacemos esa inversión de fases por una conservación de movimiento, pasamos a trabajar este punto que está acá, que no tiene letra o no la llego a ver, pero bueno, inmediatamente la máquina pasa a trabajar en régimen de frenado, por lo que empieza a disminuir su velocidad, y si en este punto C, me parece, que dice C porque no se ve muy bien, se desconecta la máquina de la red, entonces ya comenzaría a girar en sentido contrario. En el punto D, nosotros lo que estamos haciendo simplemente es desconectar esa resistencia adicional que habíamos conectado para limitar la corriente. Entonces nos vamos al punto E instantáneamente y la máquina ya se estabiliza en el punto F, que sería nuestro nuevo punto de funcionamiento con un par de frenados MS. ¿Sí? Estamos trabajando en el cuadrante 1 con el par MS y nos vamos a trabajar en el cuadrante 3 con el mismo par, girando en sentido contrario. Sí. No, eso le pregunto. Quedaba trabajando la máquina, pero en sentido contrario. Sí, exactamente. Imagínate que tenés una máquina conectada a una carga del eje y le invertiste el sentido de giro, o sea, perdón, le invertiste dos fases, entonces tiende va a querer invertir el sentido de giro y una vez que se estabilice, una vez que pasen todos los transitorios, perdón, la máquina va a quedar funcionando con el mismo par, pero en sentido contrario. Es simplemente eso. Que si queremos que la máquina, cuando llegue a cero, se desconecte, bueno, habrá que administrar algún dispositivo, algún sistema de control, algún accionamiento que cuando la velocidad llegue a cero, evidentemente me la desconecte de la red. Bueno, entonces, de vuelta tenemos el frenado contracorriente, que lo podemos realizar de dos formas. O bien, lo podemos obtener de dos formas. Una es con una
mediante un par que tengamos aplicado en el eje, y la otra es invirtiendo simplemente el sentido del giro de la máquina, invirtiendo dos fases, si en el caso que sea un motor trifásico. Y el otro que habíamos visto era el frenado dinámico. ¿Sí? El frenado dinámico en la máquina de corriente continua consistía en desconectar el rotor de la red de corriente continua y conectarlo a una resistencia sin desconectar la excitación de la red de corriente continua. Lo habíamos explicado eso. ¿Por qué no la desconectamos? En el caso de una máquina de corriente alterna, lo que vamos a hacer es, en vez de al rotor sí lo vamos a conectar unas resistencias, pero lo que vamos a hacer es conectar dos fases de esta máquina de corriente alterna a una red de corriente continua, ¿sí? De esa forma lo que se va a lograr es un campo magnético fijo. Bueno, y lo que va a hacer es que haya una interrelación en el campo que hay en el rotor con ese campo magnético fijo que se está induciendo en el estator, y va a generar un par de frenado. Que evidentemente ese par de frenado va a depender de la fuerza magnetomotriz del estator y de las resistencias que nosotros tengamos conectadas para limitar la corriente, y que de alguna manera nos van a dar la característica mecánica de frenado tal como se daba en el caso que arrancáramos la máquina con resistencia, ¿no? Evidentemente siempre que conectemos resistencia vamos a estar trabajando sobre las características mecánicas del motor. Es decir, en este caso, a diferencia del de corriente continua que dejábamos el estator conectado, acá simplemente lo que hacemos es desconectar el estator y conectar en dos fases de él una fuente de corriente continua que me va a inducir un campo magnético fijo. Tal cual pasaba en el de corriente continua, las características mecánicas de la máquina generando en este tipo de frenado están representadas con estas curvas que se ven acá para diferentes resistencias, lo que me va a dar la velocidad a la que se va a frenar la máquina. Es exactamente igual a lo que pasaba en el motor de corriente continua, ¿sí? Mientras más grande sea la resistencia, vamos a lograr que la energía disipada sea más mayor, entonces vamos a lograr una velocidad de frenado más rápida, mientras mayor sea esa resistencia. Bueno, acá explica un poco lo que va pasando con este circuito que vemos acá a la derecha. Para pasar de la marcha con motor a la marcha de frenado dinámico, el contactor C1, estos gráficos tienen añares, son del libro SEAC. El contactor C1 desconecta el motor de la red de corriente alterna, y el contactor C2 conecta el arrollamiento estatórico a la red de corriente continua. ¿Qué vamos a tener que hacer? Bueno, para limitar el valor de la corriente y obtener diferentes características de freno, se ha previsto una resistencia exterior en el circuito rotórico. Imagínense ustedes que el motor de corriente alterna está lanzado, ¿no? Está funcionando a la velocidad próxima a la de sincronismo. Entonces, véanlo desde el punto de vista de que las líneas de fuerza que está cortando ese rotor, al tener una velocidad relativa, el campo giratorio del estator con el rotor baja, corta poca línea de fuerza, entonces la corriente que está circulando por el rotor es relativamente baja porque hay poco corte de líneas de fuerza. Si de pronto nosotros ese campo giratorio lo sacamos y le ponemos un campo fijo, la cantidad de líneas de fuerza que va a estar cortando el rotor va a ser muchísimo mayor, porque va a haber una velocidad relativa mucho mayor entre el campo magnético que ahora es fijo y el rotor de la máquina que está girando. Eso va a tender a producirme corrientes muy elevadas en el rotor, y por eso es que se conectan las resistencias, que además se utilizan para lograr diferentes características de frenado, ¿sí? O sea, en función de lo que nosotros necesitemos, va a ser el valor de resistencias que coloquemos en el circuito rotórico. ¿Se entendió eso? Sí, sí, sí. Bien.
Lo que vemos acá es cómo conectamos los diferentes arrollamientos del estator cuando hacemos este tipo de conexión. Es decir, porque como vieron ustedes en este esquema de conexiones, la corriente continua la ponemos en solamente dos fases, es decir, estamos conectando dos de las tres bobinas del estator, digamos, a la red de corriente continua. Entonces existen diferentes posibilidades de conexiones, como las que se ven en este gráfico. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, algunas son más fáciles a nivel de accionamiento, ¿no? A nivel de circuito, pero un poquito más desequilibradas. Y las que son más equilibradas, es decir, que logramos corrientes que por todas las bobinas circule la misma corriente, son un poco más complejas desde el punto de vista de circuito de accionamiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo dice? Los esquemas A y B son los más sencillos, evidentemente, porque vos simplemente estás conectando la punta de una bobina al borne positivo, en el caso de una corriente continua, y en la punta de otra bobina estás conectando el borne negativo. Evidentemente está circulando una corriente por estas dos, pero por esta bobina no está circulando nada. Es muy fácil la conexión, pero no es tan uniforme la distribución de las corrientes. No es uniforme, directamente no es que no es tan uniforme, no es uniforme. En el caso B, que es uno también de los más usados, también es sencillo de hacer, porque simplemente estamos cuanteando acá los bornes de estas dos bobinas, pero lo que me queda es, si ustedes analizan el circuito, me queda una bobina en paralelo con las otras dos en serie. Entonces, la corriente que circula acá tampoco es igual en cada una de las bobinas. En el caso de la E y la F, ya estamos logrando conexiones que me aseguran una corriente equilibrada en las tres bobinas, pero las conexiones son un poquito más complejas, incluso puede llegar el caso que no tengamos acceso a todos los bornes de las bobinas, entonces no podemos realizar estas conexiones. Entonces, esas serían las ventajas y desventajas de estos casos extremos. Y después, bueno, hay casos intermedios que analizar. ¿Está claro hasta ahí? Estos son los tres métodos que vimos en el caso de motores de corriente continua que se aplican para el caso de motores de corriente alterna. Pero también existen otros métodos de frenado que no son tan parecidos. Incluso hay métodos de frenado que ya empezamos a trabajar la parte externa de la máquina, es decir, que frenamos el motor por métodos electromecánicos o electrohidráulicos para frenar la máquina, es decir, con dispositivos acoplados al eje o directamente con motores que tienen una construcción especial que me permiten hacer un frenado de la máquina bastante más rápido, como ya vamos a ver. Este tipo de frenado que les decía, el contracorriente ya lo vimos, pero el frenado por electrofreno sería un tipo de frenado externo a la máquina, ya no trabajamos con las conexiones internas de la máquina, y el por inyección de corriente continua, que es muy similar al que vimos nosotros recién, que es el frenado dinámico, pero con algunas particularidades extras, digamos. En el caso de electrofreno, nosotros lo que podemos tener es un frenado por electroimán, un frenado electrohidráulico, o que sea un freno incorporado en el motor, que es lo que le decía recién. Que tengan una construcción especial en los motores que me permitan que se frenen solos, digamos. Cuando se le quita la tensión en bonas, el motor se va a frenar directamente solo. Estos tres están dentro de lo que es electrofreno y son motores, como les digo, son frenados externos a la máquina. En los dos primeros casos, que vamos a ver, lo que tenemos es un plato, a ver si tengo un gráfico por acá, dibujo. Lo que tenemos es un disco, un plato
acoplado, ya esto es muy mecánico, se los nombro como para que lo conozcan, muy extra a la parte eléctrica del motor, pero lo que tenemos es un disco, un plato, acoplado mecánicamente al eje del motor. Evidentemente al estar fijo, al estar solidario, gira junto con el motor. Tenemos unas zapatas de materiales especiales, evidentemente, y tenemos el electroimán. ¿En qué consiste el método de frenado? Bueno, simplemente cuando se energiza el motor, nos va a energizar este electroimán que está acá y nos va a producir la apertura de estas zapatas, liberándome el eje del motor y haciendo que la máquina quede libre para empezar a girar. Fíjense ustedes que en el esquema este de conexiones tenemos conectado el electroimán del freno directamente a los bornes de la máquina, es decir, que cuando yo le doy a arranque al motor, cuando se me cierra este contactor K que está acá, se me alimenta a su vez el electroimán del freno, liberándome el eje de la máquina. ¿Cuál es la desventaja? Digamos, fíjense que si son motores que funcionan permanentemente, es decir, que yo lo tengo funcionando en régimen permanente por 8 horas o el tiempo que sea necesario, voy a tener que disponer de una energía adicional para alimentar este electroimán, y que en el caso de que sean motores de potencias muy elevadas, el consumo de energía que voy a tener para este electroimán realmente va a ser muy grande y lo hace bastante inviable. Es decir, entonces que este método se utiliza principalmente en motores de pequeña y mediana potencia. Debido a que, por su forma constructiva, digamos, yo lo tengo que tener energizado siempre que el motor esté funcionando. Bueno, esa sería una de las desventajas. Bueno, leo un poquito lo que dice acá. Este tipo de freno consiste en un electroimán que puede ser monofásico o trifásico, que se conecta de forma que cuando el motor esté girando, el electroimán está excitado y mantiene abiertas las zapatas de frenado, permitiendo que el eje del motor gire libremente. Está bastante claro. Cuando se desconecta el motor de la línea de alimentación, el electroimán también se desenergiza, evidentemente, y las zapatas, no sé si lo dije, pero por medio del resorte, evidentemente tiene un resorte antagonista que presionan las zapatas sobre el plato, lo que va a hacer que se pare el motor instantáneamente, ya que ese plato está fijo al eje del motor. Es bastante sencillo, digamos, no hay mucha más ciencia que eso. Y lo que tenemos acá simplemente un arranque directo de una máquina, tenemos un fusible, tenemos el contactor, contactos auxiliares de este contactor, y tenemos, miren qué interesante la numeración, ¿no? De este circuito. Tenemos los fusibles, tenemos el contactor con sus bornes correspondientes, y lo que hacen este esquema es poner los contactos auxiliares directamente sobre el dibujo de potencia. Fíjense el 31, 32 y 13, 14, que significa la posición que tienen, o sea, la decena significaría la posición que tienen estos contactos auxiliares en este contactor. Y bueno, y la unidad evidentemente me está diciendo si un contacto normal abierto o normal cerrado. Fíjense la numeración también que interesante de el tema de la protección. Dice 95, 96 y el otro debe ser 97, 98 o 98, no llego a ver bien, pero el 9, que era donde quería ir, lo que me simboliza que son contactos asociados siempre a las protecciones de la máquina. Es decir, que es un contacto auxiliar de esta protección térmica que tenemos en el circuito de potencia. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Algo similar, muy similar de hecho, pero trabajando en este caso con un cilindro que tiene, bueno, un cilindro hidráulico, ¿no? Puede funcionar con aceite, por ejemplo. Y una bomba lo que hace simplemente es que el accionamiento de este freno, en vez de ser por medio de un electroimán, lo hace una bomba impulsando aceite por medio de un cilindro.
Entonces, de esta forma, digamos, tiene algunas ventajas en cuanto a la forma de trabajar, es mucho más suave este tipo de accionamiento, pero bueno, son métodos que son antiguos. Imagínense que un frenado de este tipo, sobre todo para motores de pequeña potencia, no es algo que lo vayan a ver actualmente en una industria. Hay métodos mucho más actuales, como por ejemplo los que vimos en el tema de arrancador suave o directamente desarrolladores de velocidad. Bueno, como le decía, este sistema de frenado se diferencia del anterior en que las zapatas son accionadas por un elemento complejo formado por un motor asíncrono, una bomba de rodete, una bomba, y un cilindro hidráulico. Es todo este sistema que ven acá. Al igual que recién, cuando nosotros energizamos la máquina, lo que vamos a hacer es energizar un pequeño motor y una bomba, es decir, el motor acciona una bomba, que es la que impulsa el aceite y me hace levantar este cilindro con este vástago, y por medio de palancas me hace abrir las zapatas que me están frenando el motor. ¿Qué les quería decir? Cuando se corta la energía del motor principal, se desconecta el motor del freno, evidentemente, lo que va a hacer que el pistón baje y se vuelva a cerrar por medio del resorte antagonista las zapatas. El aceite, evidentemente, va a regresar al depósito. ¿Cuál es la ventaja más significativa? Como les decía, tiene un trabajo un poquito más suave y silencioso, y una seguridad que se da por este tipo de dispositivos de accionamiento, que es más mecánico hidráulico que eléctrico. Bueno, como les digo, evidentemente no se va a utilizar un sistema de estos en un motor que tenga una potencia pequeña. Ya tenemos que recurrir a motores de mediana y gran potencia. Evidentemente hay que tener en cuenta toda la pérdida de energía que vamos a tener por estar activando continuamente un motor auxiliar y una bomba para impulsar aceite. O sea, métodos que ya no son tan tenidos en cuenta. Y el último que habíamos visto dentro de lo que es electrofreno, recuerden que el electrofreno estaba el que estaba activado por una bobina, o sea, por electroimán, electrohidráulico, y ahora el freno incorporado en el motor. Este tiene la particularidad que es un motor de construcción especial, y cuando decimos construcción especial, evidentemente, motor más caro. Siempre que sea una construcción especial, particular, el costo es mayor. Lo que tiene es un rotor con una forma aproximadamente troncocónica, y está desplazado un poquito. El rotor está desplazado por medio de un resorte del eje del estator, ¿sí? Es decir, cuando el motor está frenado, el rotor está desplazado, en este caso hacia la derecha, del estator de la máquina. Tiene a su vez acoplado el mismo plato que hablábamos recién, nada más que tiene esta forma también troncocónica, de tal forma de que cuando el motor está en reposo, este plato de freno está haciendo contacto con las bandas de frenado, ¿sí? El estator también tiene esta especie de forma troncocónica. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando el motor está sin tensión, el resorte me está presionando el rotor contra las bandas de frenado, ¿sí? O sea, me presiona el plato contra las bandas de frenado. Cuando el motor se pone en funcionamiento por la fuerza magnética que se ejerce, el rotor tiende a alinearse con el estator. Entonces me vence esta fuerza que me está haciendo el resorte y me separa el plato de freno de la banda de frenado. Entonces, como queda alineado en la máquina el rotor con el estator, se separa el disco de frenado, el plato de frenado, de las bandas de frenado. De vuelta, métodos que se usaban sobre todo antiguamente, ya un poco van quedando en desuso. Bueno, ¿qué más? A ver, ¿alguna duda hasta acá que tengan? Fíjense que De mi parte no.
¿No? Bueno, eh, fíjense que en los tres casos que vimos de electrofreno, siempre que no haya energía, el motor tiende a quedar frenado, ¿no? Eso es muy importante, porque imagínense, por ejemplo, un ascensor, por decir, o cualquier tipo de dispositivo de elevación, ante un corte eh, repentino de energía, necesitamos que el motor se frene, ¿no? O sea, que no sea, entonces sería un poco dispositivos de seguridad, de frenado de seguridad, que por ahí los elementos electrónicos no lo disponen, es decir, si nosotros nos quedamos sin energía en un dispositivo de frenado electrónico, ya sea por variador de velocidad o arranque suave, el motor no se va a frenar de esta forma. Entonces, este tipo de frenado también se puede llegar a incorporar en caso que necesitemos esa seguridad ante un corte de tensión. Profe, este Sí, último Sensores. tipo de sí, motor, ¿no sí. sería bastante complicado el arranque? ¿O un poco más complicado de lo normal? Sí, ¿por qué decís vos? ¿Por la fuerza que va a tener que hacer? Sí, porque arranca frenado, básicamente. Sí, en Entonces realidad, tiene un par resistente inicial lo que pasa es mayor. que vos imagínate que en realidad nosotros cuando aparezcan las fuerzas magnéticas del estator, digamos, va a tender a alinearme el rotor con el estator de forma de que una vez que el motor empiece a girar, ya debería estar despegado el plato de freno de la banda de frenado, ¿no? No es que va a comenzar a girar estando eh, el motor todavía en contacto con la banda de frenado. Puede ser que tenga un par un poco superior, pero no debería ser muy grande, digamos. Se supone que una vez que se lo energizó, el rotor se va a alinear con el estator y ya se va a desbloquear, por decirlo así. Se va a separar el plato de la banda de frenado. Creo que alguien también me Está preguntó bien, algo. primero se supone que se pone en la misma línea, se alinea. Exactamente. Cuando aparezca el campo magnético en el estator, el rotor se va a alinear por fuerzas magnéticas, digamos, se va a alinear con el estator y se va a producir esa apertura, esa separación entre el plato y la banda de frenado. No es una cuestión cinética, no es que se va a separar cuando empiece a girar, sino es una cuestión magnética. Una vez que aparezca el campo, directamente el rotor se alinea con el estator. Bien, bien. Creo que alguien me preguntó algo, o me pareció. ¿No? Bueno. Se están empezando a ir algunos porque tienen parcial. Ahí terminamos. Bueno, los que tengan que ir al parcial, lo obvio que pueden ir sin problema, ¿no? Por último, lo que tenemos acá es el caso ya de una inyección de corriente continua. La diferencia de recién era que en el frenado dinámico, perdón, nosotros conectábamos el rotor de la máquina a unas resistencias para limitar un poco la corriente que circula cuando estamos en ese régimen. En este caso, se supone que un motor de corriente alterna asincrónico en jaula de ardilla, que también se le puede aplicar el frenado mediante inyección de corriente continua. Lo que se hace es separar el motor de la red de corriente alterna, evidentemente, o sea, aislarlo de la red de corriente alterna, en este caso por el contactor K1 que ven ahí. Lo aislamos de la red de corriente alterna y lo que hacemos es tomar dos fases de acá, es decir, si fuera la red nuestra, tomamos 380 volts, lo rectificamos y lo conectamos al estator de la máquina.
¿Cómo vamos a conectar el estator de la máquina? Bueno, lo vimos antes. Puede ser que lo conectemos solo dos bobinas, que conectemos dos bobinas en serie y una en paralelo. Puede ser que mediante conexiones específicas logremos hacer una distribución equitativa de la corriente dentro del estator de la máquina. Bueno, como le decía recién, en el caso de rotor bobinado, que nos estamos yendo ya un poco a lo que era el freno dinámico que vimos recién, podemos elegir la velocidad más apropiada para un par de frenados determinados. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Bueno, que por medio de la resistencia que nosotros le conectamos en el rotor de la máquina, podemos determinar cuál es la forma más apropiada para frenar la máquina. Simplemente es eso lo que nos está queriendo decir. Bueno, cuando se trabaja este método en una forma manual, digamos que es medio improbable que sea manual, pero es importante que después de un cierto tiempo dejemos o saquemos esa alimentación en corriente continua, ya que evidentemente la corriente continua aplicada a una bobina es prácticamente un cortocircuito. Una vez que pasan los primeros transitorios que puedes llegar a ver, una corriente continua aplicada a una bobina es un cortocircuito, o sea que pueden llegar a aparecer corrientes elevadas y que provocan calentamiento excesivo y destrucción del estator de la máquina. Entonces es importante que si bien se aplica perdón, este método, se desconecta al cabo de un cierto tiempo esta fuente de corriente continua, se desconecta de la red, es decir, este contactor K2 se lo saque. Evidentemente nosotros tomamos 380, perdón, es medio complicado. Saco 380, por medio de un transformador, lo llevo a la tensión que sea necesaria, lo rectifico y luego esa tensión, puede incluso que por medio de un capacitor, le saque todo el ripple, todo lo que sea necesario y lleve esa corriente continua a dos bornes de la máquina. Fíjense de vuelta que están muy interesantes en los esquemas de potencia, toda la numeración de los elementos auxiliares. ¿Sí? Tenemos contactores K1 y K2 con sus correspondientes. Creo que había otro más interesante, ¿no? Acá hay otro. Lo que estamos viendo es lo mismo que recién, o muy similar, cómo tomamos nosotros dos líneas de alimentación y pues mediante un transformador lo pasamos a un rectificador, un puente de diodos, un rectificador de onda completa, y mediante este contactor KM3 alimentamos dos fases de la máquina. Tenemos nuestro guardamotor magnetotérmico. El KM1 era el KM del motor, digamos, el de la marcha como motor. Y lo que tenemos acá es nuestro esquema de comando, muy fácil, muy parecido a lo que hicimos siempre. Fíjense de vuelta, que es muy interesante. Hago bastante hincapié en la numeración de bornes, no por nada, sino simplemente por el hecho de que identifiquen de dónde viene cada uno de estos contactos auxiliares. Evidentemente, si estamos hablando de 95, 96 o 97, 98, son contactos auxiliares perdón, que vienen de la protección térmica esta que está a bornes de la máquina. Siempre habíamos dicho que es necesario, por más que tengamos un guardamotor, tener a bornes de la máquina una protección térmica. Es decir, que esta, si queremos, la podríamos poner una protección simplemente contra cortocircuito, digamos, y tener la protección térmica en bornes del motor, como para no tener dos veces la protección térmica. Pero es aconsejable siempre poner una protección térmica a bornes de la máquina. Tenemos este pulsador de acá que sería una especie de pulsador de emergencia, porque después tenemos el pulsador de parada un poquito más abajo. 11 y 12, porque es un pulsador... bueno, fíjense qué interesante. Tenemos 11 y 12 acá y tenemos
21-22. ¿Qué quiere decir? Que se ve que evidentemente estos pulsadores puede ser que sean un mismo dispositivo que tiene dos pulsadores, uno en la posición 1 y otro en la posición 2, ¿sí? Ambos son pulsadores normales cerrados. Después tenemos nuestro pulsador de marcha y tenemos que alimenta la bobina KM1 del circuito de potencia. Tenemos un contacto, que estos contactos cuando los vemos así en serie ya sabemos que es un enclavamiento que corresponde al KM2. Ya no estamos dando una idea de qué es lo que es, que cuando nosotros lo vayamos a frenar vamos a tener que sacar nuestro KM1. Es decir, que este enclavamiento cruzado es para que no exista uno, es decir, si hay uno cerrado, el otro no puede estar cerrado. Son enclavamientos de tipo eléctrico. Vinculados a este pulsador de frenado, digamos, tenemos un contacto auxiliar normal abierto. También tenemos un contacto auxiliar de un temporizador y el que les decía recién, un contacto auxiliar del KM1, que es el enclavamiento. Bueno, en definitiva, ¿cómo funcionaría esto? Suponiendo que está el motor frenado, cuando nosotros pulsamos este pulsador S2, se energiza la bobina KM1 y el motor comienza a funcionar sin ningún tipo de inconveniente, como motor, alimentando lo que sea necesario, la carga que tenga acoplada al eje. A su vez se va a prender esta luz piloto que tenemos H1. El motor va a quedar funcionando así, independientemente de lo... Es decir, va a quedar indefinidamente hasta que nosotros pulsemos nuestro pulsador S3 de frenado. En ese momento se abre este contacto acá 21-22, pero se cierra el 13-14. Al abrirse se energiza KM1, se energiza KM2. KM2 me cierra estos contactos de acá, lo que me está haciendo es alimentar este puente de diodos. Y a su vez se cierra KM3, prácticamente de manera instantánea, digamos, porque están conectados acá en paralelo. Fíjense que cuando se alimentó KM2 se abrió o sea que ya me deja totalmente bloqueada toda esta parte del circuito. Se energizó KM3, es decir que ya le estamos alimentando nosotros mediante corriente continua dos bornes de la máquina, dos fases de la máquina. Así ya le estamos poniendo, se está produciendo el frenado. Pero, como dijimos hace un ratito, es aconsejable que este frenado tenga una cierta duración, que no quede indefinidamente. Entonces lo que hacemos es conectar un temporizador con retardo de la conexión, tipo TON, digamos, que lo que va a hacer es que al cabo de un cierto tiempo que nosotros le programemos, 5 o 10 segundos, lo que sea, me provoque la apertura de este K sub T1, es decir, K del temporizador 1, deshabilitándome ya todos estos contactores y quedando todo abierto como si el motor nunca hubiese estado en funcionamiento. Fíjense que cuando se me abre acá ya se desenergiza todo y queda el motor en condiciones de volver a funcionar nuevamente como motor. Este piloto de acá simplemente me está señalizando en el caso que haya algún tipo de falla. Nada más. Bastante simple. En realidad se lo quería mostrar para que vean cómo el circuito me saca de funcionamiento la alimentación de corriente continua, justamente para que no se produzca un calentamiento extra o para que no quede indefinidamente funcionando o alimentado en corriente continua. Claramente los niveles de tensión que se va a manejar no son los mismos, por eso siempre figura un transformador. O sea, no es que tomamos los 380 de acá y lo mandamos al puente de Dios, ¿no? Vamos a transformar esa tensión a valores que, bueno, haya que calcular para frenar la máquina. Y por último, un caso particular bastante interesante, es también un frenado mediante corriente continua, pero lo que se produce acá es una autoexcitación de la máquina. Es decir, nosotros vamos a tomar la tensión que haya en el rotor de la máquina, que va a ser el que está girando la corriente, la vamos a rectificar y la vamos a alimentar nuevamente a los bornes del estator. Este gráfico es un poco confuso, digamos, porque como que quiso, no sé ni de dónde salió, le soy sincero, quiso representar todo, como si el motor arrancara con resistencias de arranque, estas que están acá. Estas son resistencias de frenado,
Y bueno, este sería el rectificador y la alimentación no se ve bien, pero alimenta a solo 2 bornes del estator de la máquina. ¿Cómo funcionaría? Bueno, lo vamos leyendo un poco y lo vamos viendo. Uy, perdón, se me fue. Ahí está. El freno por inyección de corriente continua al estator actúa como excitatriz y el rotor como alternador. Es decir, nosotros vamos a... el rotor va a ser como un generador para el estator de la máquina. Entonces nosotros vamos a usar la tensión rotórica alterna, rectificarla para alimentar el estator, realizando de esta forma un frenado autoexcitado por autoexcitación. Esto no se los dije, pero es interesante en el caso de dispositivos de elevación, de tal forma de que ante un corte de energía, como les decía recién, la carga tiende a caer, pero se autoexcita este sistema de frenado por inyección de corriente continua y se produzca un descenso relativamente controlado de la carga. ¿Qué es lo que pasa? En ascenso o en descenso lanzado, dice, es decir, cuando ya está el motor desarrancó, se cierra el contactor C2. Cuando se cierra el contactor C2, este que está acá, ¿qué es lo que quiere decir? Que ya se produjo el arranque. Es decir, si todos estos son paquetes de resistencia que se fueron dando sobre el arranque, al cerrarse C2, fíjense ustedes que ya directamente cortocircuitamos el rotor y ya quedó todo el arranque culminado, ¿sí? Si nos fuéramos más atrás, es decir, cuando el motor arranca, veríamos que arranca con todo el paquete de resistencia, luego va puenteando un paquete, es decir, el último, hasta quedar uno solo y ya al último lo puentea. C1 y C11 dice son ascenso y descenso. Lo único que están haciendo C1 y C11 son esos que están acá arriba, estos contactores de acá. Lo único que hace esto, que está un poco cruzado, poco visible, es hacer que el motor gire para un lado o para el otro. Está invirtiendo 2 de las fases de alimentación de la máquina. La resistencia rotórica se cortocircuitan progresivamente por medio de los contactores C21 a C24, es lo que le decía recién. En descenso, frenando, es decir, los contactores C1 y C11 están en reposo, quiere decir que estos contactores que están acá están abiertos y lo que nos vamos a hacer nosotros es tomar la tensión que se esté produciendo en el rotor de la máquina por medio de estas conexiones que ustedes ven acá. Fíjense que estas son resistencias frenadas. ¿Para qué esta resistencia frenada? Recuerden que habíamos dicho que en motores con rotor bobinado nosotros podemos escoger las resistencias de freno de tal forma de obtener el par que creamos conveniente. Entonces por eso tenemos diferentes conexiones y diferentes pares de resistencias. Si nosotros agarramos esta conexión de acá, tenemos estos 2 paquetes de resistencias conectados. Si salimos por medio de estas, entonces tenemos estas 3 conectadas. Es decir, todos estos contactores C31, C32, C33, C34 son para elegir cuántos paquetes de resistencia vamos a acoplar para el frenado de la máquina. Simplemente eso. ¿Qué más? Esa tensión que se está generando en el rotor la estamos llevando evidentemente a este puente de diodos, ¿sí? Y la vamos a rectificar y la vamos a introducir en el estator de la máquina. ¿Qué más puede llegar a ver acá como para que para terminar, digamos, para que esto sea un poco más seguro? Podemos llegar a tomar también que este transformador que esté acá, si la tensión que está generando en el rotor no es la suficiente, mediante este transformador que vemos acá, le suministramos tensión extra para obtener una corriente continua de la magnitud que sea necesaria, ¿sí? Para esto usaría este transformador de acá. Y lo que vemos acá también es un electrofreno, que también es como seguridad. Si es necesario, se aplica algún tipo de frenado mediante electrofreno por medio del contactor este C4. Les repito, este esquema
no está en el SEC, no sé bien de dónde salió, es algo antiguo, pero está bastante interesante para entender un poco la lógica de cómo es este tipo de frenado autoexcitado. Es decir, estamos tomando la tensión que se está generando en el rotor. Esta resistencia sirve para tomar diferentes tensiones, como le decía recién, y también sirve como resistencia rotórica. En función de cuál sea la conexión que yo adopte, va a ser la diferente tensión que puedo llegar a tener, y esta se rectifica y se envía al estator de la máquina. Bueno, para facilitar el acelerar el frenado, un pequeño transformador TR que le decía recién suministra una corriente extra, una corriente de aportación. Y una corriente, hay una resistencia ahí para limitar un poco la corriente en el caso de los primeros instantes cuando puede llegar a ser muy grande. Bueno, evidentemente va a haber mucha fluctuación porque es una tensión que se está dando conforme la velocidad que haya en el rotor del máquina. ¿Se entendió algo? Es como para que vean que hay métodos interesantes. ¿Alguna duda? No es que le voy a tomar cómo funciona eso en un examen final, ¿no? O que me dibujen ese esquema en un examen final, es simplemente porque es bastante interesante, por eso lo dejé. Bueno, No por mi parte. excelente. Esto es lo que es la unidad de frenado. Les dije que era una unidad bastante rápida, bastante corta. Dos clases ya va a quedar lista. Ahora vamos a pasar a una que es un poquito más larga, pero que no nos van a llevar más de 2 o 3 clases, que es variación de la velocidad, para ya ir dando lugar a PLC y toda la última parte que desde mi punto de vista es la más interesante. ¿Vieron la nota de los parciales? ¿Alguno quiere preguntar algo? ¿Tiene alguna duda? Con respecto a eso les digo, en general, salvo algunas excepciones muy particulares, todos hicieron el tema que les tocó. Pero lo hicieron bastante relajado, digamos. O sea, no me hacían desarrollo de fórmula, no me hacían esquemas de comando ni de potencia, me ponían el arranque, qué sé yo, por decir, estrella triángulo transformador sirve para reducir la corriente de arranque y nada más. No. Tengan en cuenta que es una instancia que sirve para promocionar la materia y la voy a evaluar como si fuese medio examen final, ¿no? En este parcial, la ventaja que tuvieron es que tenían el cuestionario que les ayudó a esa parte teórica, ese desarrollo teórico inicial, digamos, la primera instancia. El cuestionario le ayudó a la gran mayoría, porque en su gran mayoría anduvieron entre los 70 y 90 y pico, fue el que más tuvo. Entonces eso les ayudó bastante. En los temas teóricos, si bien la mayoría estaba al menos orientado, noté esa falta miren, por ejemplo, ahora lo voy a mostrar si lo tengo acá. Como que estaban incompletos, digamos, como que le faltaba un poquito. Como que estuvieron muy relajados, podría decir. Bueno, a ver acá. Todo el año pasado, este año no lo hice, pero ¿están viendo ahí? Sí. Bueno, este es un tema que estuvo este año y estuvo el año pasado también, que es la determinación de K sub S y K sub T. A todos los que le tocó ese tema, ninguno me hizo una resolución similar a esto. No sé de quién es este, le corto el nombre a propósito cuando dice el PowerPoint, pero ninguno me hizo el gráfico del rotor, con el radio, con la longitud, con los polos, de dónde van saliendo las fórmulas. Sí, todos me decían, bueno, son constantes que se utilizan para determinar el par que se genera en la máquina o la velocidad y demás, pero ninguno me llegaba a todo este desarrollo. Por eso digo que noté en general una cierta relajación, por decirlo de alguna forma. ¿No? Hay que, en el segundo parcial no voy a estar tan benévolo. Así que tengan en cuenta eso. Estudien el tema como si fuese para un final. Tengan en cuenta que se pueden sacar el final de la materia.
A ver otro. Bueno, este era par medio de aceleración, que el año pasado lo tomé separado, digamos. Por un lado tomé par medio de aceleración y por otro tomé tiempo del transitorio, digamos. Bueno, creo que tampoco ninguno me hizo el desarrollo. Miren, el desarrollo de toda la parte matemática, que tampoco es tan largo, de par medio de aceleración, que es bastante simple. Está la conducta electromecánica de tiempo. Bien. Conducta electromecánica de tiempo, que es integrar la fórmula del par medio de aceleración. Bueno, este era el caso de uno que estuvo por demás relajado. Todo el tema era este párrafo de acá. No me acuerdo porque me tapo justo. Bueno, un arranque directo. Me hizo directamente esta explicación sin esquema, sin nada. Son casos del año pasado en realidad, pero ¿para qué se los muestro? Para que sepan a qué le estoy apuntando cuando les tomo esos temas, ¿no? Que me hagan el tema completo. O sea, si yo le estoy diciendo, o también muy incompleto los temas de arrancadores electrónicos también. Incluso hasta alguno me puso que variaba la frecuencia del arrancador suave. Era un dispositivo que me variaba la frecuencia. Como les repito, creo que a gran parte lo salvó el cuestionario teórico, que era fácil y que había muchas preguntas repetidas de las que tomamos al principio, y que por eso llegaron a la aprobación de este primer parcial. El segundo no va a ser así, o al menos no van a tener un cuestionario visto de antes. hagan los desarrollos teóricos como corresponden, con gráficos, con esquemas en el caso de los arranques, con todo lo que sea necesario, desarrollo de fórmulas. Porque si no, está incompleto. Imagínense que ustedes van a rendir el examen final de la materia en el pizarrón. Hacen todos estos gráficos que les estoy diciendo y después, si bien no escriben, pero me lo explican a mí, a Gustavo, el que sea. Bueno, acá, en vez de explicármelo oralmente, me tienen que hacer los gráficos y explicármelo de forma escrita para que yo, cuando me siente a leerlo, comprenda lo que me están queriendo explicar. Y redacten bien. Hay veces que hay cada redacción que algunas están muy buenas y otras bastante flojas. Pero bueno. Los que no se presentaron pueden recuperar. Pero bueno, no sé cuál será los planes que tienen. Sé que siempre se eligen algunas materias, no es que van a tirarse a promocionar todas, así que bueno. ¿Dudas algo? ¿Alguien quiere consultar algo? Si no, lo dejamos acá. No, por el momento, por mi parte. O no hay nadie porque no veo ninguna cámara. Lo único que lo veo es Emiliano. Todo el resto no veo a nadie. Pero bueno. Pues, ahí está. La presentación teórica, ingeniero, por eso. Sí, pero no hay drama, no hay drama. Chicos, los veo el lunes, no sé si ya va a estar Gustavo, si no los vemos el lunes, avanzamos un poquito más con el teórico, vemos algo de práctico. Cualquier duda de parcial o lo que sea, me avisa. Gustavo todavía no había terminado de corregir los parciales, así que cuando los tenga se los va a subir seguramente. Bueno, Nos vemos el lunes, que anden bien. genial, gracias. Hasta luego. Gracias. Chau, chau. Nos vemos. Buen fin de. Chau.